Finalmente, como Dios había prometido, Sara le dio a Abraham un hijo, en su vejez, y llamó al bebé Isaac. Pero la historia de Abraham está lejos de concluir, y llega a su momento culminante cuando él lleva a su hijo al monte Moriah para ser sacrificado. Sin embargo, Isaac es reemplazado por un carnero, lo que implicaba el compromiso de Dios de bendecir a las naciones por intermedio de su simiente. Esa simiente, por supuesto, era Jesús. Por lo tanto, en esta historia asombrosa, en cierto modo preocupante, se revelan más elementos del plan de salvación. Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidas a la nueva clase de maestros de Escuela Sabática. Querido Pastor Brian, espero que esté muy bien, querido amigo Rodrigo. Vamos a comenzar con la lección del día de esta semana, la promesa. Pero antes vamos a orar y luego vamos a hablar de algunos estilos de aprendizaje. Por favor, Rodrigo, guíanos en esta oración. Eterno Señor que estás en los cielos, rogamos tu bendición en esta hora y también, Señor, sobre cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están escuchando, Señor, este podcast. Oramos en nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a profundizar un tanto en 4 estilos de aprendizaje. Si Brian, por favor, puedes introducirnos en esta materia para que todos los que somos maestros de escuela sabática podamos saber o pensar en cómo aprenden nuestros hermanos, porque seguramente usted tiene una clase muy variada y no todos aprenden igual. Así usted puede planificarse de mejor manera. Así es. No sé qué materia cuando eran alumnos le hacía más difícil. ¿Le era más difícil para usted? A mí me costaba un poco física y las matemáticas. Tenía un trauma con esas cosas. A mí me costaba física, totalmente. Bueno, a mí uno de los ramos que me gustaba era, que o sea, me gustaba, me iba bien matemática, pero el que me iba mal era lenguaje. Sucede que la gran mayoría de las personas que le va mal en algún ramo tiene que ver también con el estilo de aprendizaje que cada una de las personas tiene. Ya durante el día de hoy vamos a hablar especialmente sobre 4 tipos de aprendizaje que nos van a ayudar en relación a el proceso que nosotros tenemos como maestros de escuela sabática en poder enseñar y también entregar estrategias a estas personas. La primera clasificación tenemos las personas activas. Son aquellas personas que de alguna forma les gustan los retos, las actividades cortas y prefieren de alguna forma involucrarse más que aprender de forma teórica. Está el reflexivo, que es aquella persona que toma todos los datos posibles, hace un análisis, es bien minucioso y de alguna forma es bien prudente en responder, se toma el tiempo también de responder. En otra clasificación tenemos al teórico, aborda los problemas de manera vertical, con bases lógicas, no está muy satisfecho hasta que llega, en este caso, después de una larga investigación a la respuesta, o especialmente también se le llama a las personas que son perfeccionistas. Y por último, están las personas pragmáticas, que son inquietas, les gusta actuar, manipular rápidamente, con proyectos o actividades, les gusta más hacer que en este caso pensar o hacer algo de forma teórica. ¿Con cuál de estos 4 clasificaciones ustedes se identifican? Ahora, siento que no es como que uno se identifique con una. Creo que muchas veces somos una mezcla de todas, ¿cierto? Pero ciertamente hay alguna que predomina. Por ejemplo, yo me siento bastante pragmático en el asunto de que me gusta hacer las cosas. Si estamos conversando, viendo qué podemos hacer, cómo trabajar, me gusta ir al campo de labor a hacer. Lo riesgoso tal vez del pragmatismo o del pragmático es que uno siempre va aprendiendo en el camino y va tropezando mientras hace. Es como ir construyendo, hacer un pavimento y que te quede desnivelado. Hay que volver a hacerlo, romper y volver a hacerlo. Quizás esos son los riesgos. No sé tú, Rodrigo, ¿con qué te identificas? No, yo creo que más con el estilo reflexivo. Tiendo a ser más así. Pero lo que tú decías recién me hace mucho sentido porque creo que es una de las mejores maneras que uno tiene para aprender. Aunque siempre, como veíamos las semanas anteriores, es bueno que nosotros tengamos, digamos, un conocimiento previo para poder hacer de mejor manera lo que vamos a hacer, valga la redundancia. Pero sí, yo creo que en realidad, como decía Nicolás, hay de todo un poco en cada uno de nosotros. Yo creo que también de los hermanos que están escuchando y sobre todo para los maestros, ¿cierto? Van a tener en sus grupos de escuela sabática diferentes tipos de estudiantes y hay algunos estilos que son un poco más complicados que otros en cuanto a lo que significa el estudio de la Biblia, porque
claro, nosotros llevamos a la práctica y hacemos, ¿cierto? Todo lo que la Biblia dice, ¿cierto? En relación a nuestra vida espiritual, pero, por ejemplo, la lección que vamos a estudiar hoy día, es difícil llevar a la práctica porque son conceptos también de una historia. O sea, los elementos los llevamos a la práctica, pero no sé si me doy a entender que hay cosas que son más fáciles de llevar a la práctica que otras. Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo que, como decía Nicolás, hay distintos estilos y yo creo que tenemos varios, pero hay uno que es más predominante. Ahora, algo interesante de esto es que hay una especie de palabras clave o verbos clave en cada estilo. Por ejemplo, en el activo, al activo le gusta mucho hacer, manipular, ¿cierto? Ahí yo me siento muy identificado, que me gusta hacer las cosas, estar allí con la gente, porque uno como pastor está siempre visitando, y uno puede pensar en la teoría de la visitación. No, pastor, usted cuando visita, o hermano, usted cuando visite, tiene que durar media hora la visita, que no puede tomar agua, que sí puede tomar agua, y uno como que teoriza mucho, pero cuando está en la casa de la persona es diferente. Uno se sienta, conversa, comparte, y eso es hacer, manipular. Y lo reflexivo, como bien mencionaba Rodrigo, es pensar, reflexionar. Los hermanos que se sientan, escuchan la lección, tal vez no hablan mucho, pero están ahí analizando lo que se dice y cuando hablan son bastante certeros. Me gustaría preguntar antes de comentar los otros dos verbos de las otras dos categorías a Brian. ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje, Brian? Sí, yo creo que uno de los que me identifica es el activo. De alguna forma me gustan los retos, actividades cortas. Si la actividad es muy larga ya me empieza quizás a aburrir, soy bien ansioso, hiperactivo. Entonces sucede que en relación a estas 4 clasificaciones que hoy estamos mencionando, es importante que nosotros como maestros ya estemos quizás pensando en nuestros hermanos, nuestros alumnos, qué tipo de aprendizaje ellos tienen, porque de esa forma nos va a ayudar a nosotros a que las personas primero pongan atención, les dé interés y también para que ellos puedan estudiar el folleto de la escuela sabática, que es una problemática que quizás durante esta semana y durante cada uno de los capítulos hemos abordado. Sería bueno recomendar a nuestros queridos maestros pensar en estos estilos de aprendizajes, quizás otros si usted quiere buscar más, y ver cómo trabajar con su clase, ver cómo responde en su clase. La hermana Juanita siempre está pensando en las cosas que se comentan, el hermano José le gusta mucho compartir experiencias, la hermana Jimena es mucho de pastor, salgamos a visitar, hermanos, salgamos a visitar. Entonces vaya usted reflexionando en los estilos de aprendizaje que puedan tener en su clase, ¿no? Y los últimos 2 verbos que quiero comentar son dentro del tipo teórico y pragmático, ¿no? A la gente que gusta más de lo teórico le gusta mucho analizar y comprender que lo que se está comentando él lo pueda entender. Este tipo de personas hacen muchas preguntas. Por ejemplo, mientras está hablando el maestro, dice, pero maestro, consulta, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esto otro? ¿O por qué estamos hablando de esto? ¿O cómo es que Abraham llegó a Moriah? No sé. Y hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Porque quieren comprender de lo que se está conversando, ¿no? Y la gente pragmática quiere lograr que esto se lleve a la realidad, ¿no? Que esa fe que estamos viendo en este caso de Abraham pueda preguntarse y podamos responder, ¿cómo logro yo tener una fe tan activa como la de Abraham? Porque una cosa es decir yo tengo fe y otra cosa es demostrarlo en el día a día. Y Abraham sin duda alguna lo demostró en el monte Moriah. No sé si alguien quiere añadir algo más. Esto es importante y es bueno que nosotros podamos quizás hacer un test de nosotros mismos para identificar qué tipo de aprendizaje nosotros tenemos o más nos identifica. Para también nosotros desde nuestra perspectiva poder también tener una capacidad de poder enseñar de mejor forma con métodos más atractivos para nuestros estudiantes. Porque sucede muchas veces que la poca participación que tenemos en el repaso de la elección no es tan solo porque las personas no estudian la elección, sino que tampoco satisfacen los intereses o los deseos en este caso, o el medio por el cual ellos les gusta o el método que utilicemos para poder aprender. Entonces eso también es bien importante que nosotros podamos ver y darnos cuenta, porque de esa forma nuestra clase de escuela sabática va a ser más satisfactoria, va a cumplir el objetivo en pocas palabras que nosotros queremos, que nuestros alumnos puedan estudiar, puedan al final de la clase de escuela sabática llegar al deseo de decir,
me gustaría que ya próximamente esté el nuevo próximo sábado para poder reunirnos, porque la clase anterior estuvo muy buena, me gustó la forma que lo tomó el maestro, lo tomó de una forma diferente, entonces eso también yo creo que es importante que nosotros como maestros vayamos viendo, identificando y poder ayudar también a nuestros alumnos en el aprendizaje. Entonces, queridos maestros, los motivamos a preparar preguntas, a preparar actividades, haciendo, preguntando, haciendo reflexionar a la gente. No sé, use un papelógrafo, use un mapa conceptual, pero haga que su clase sea diferente. Un mapa conceptual no es una mala idea porque usted va explicando conceptos. Un papelógrafo con imágenes también, porque hay gente que le gusta a través de la visual, ¿no? Prepare su clase de manera diferente, en donde la gente pueda notar la frescura y donde puedan también verse identificados los estilos de aprendizaje que usted pueda tener en su clase. Muy bien, queridos hermanos, luego de esto que hemos comentado, que hemos compartido, vamos a pasar de lleno a la lección, que tiene un título muy sencillo llamado La Promesa. Y la pregunta que hemos estado haciendo desde el principio. Amigos, ¿alguien se aprendió el versículo de memoria? Rodrigo se quiere aventurar. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1. Rodrigo, muy bien, felicitaciones. Si yo fuera tu maestro de escuela sabática te haría un regalito, pero no lo soy. Así que vamos a avanzar y quiero destacar algo interesante de esto. Acá hay una especie de promesa cumplida. Cuando dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cómo podemos ir comentando con la clase de escuela sabática, querido Brian? ¿Cómo podemos ir profundizando sobre este hecho de que no importa la edad que tuvo Abraham, el Señor lo bendijo en todo? ¿Cómo podemos llevarlo a nuestra realidad? Sucede que este es el texto que nos da inicio a esta semana. Nos ayuda también a darnos cuenta de que Dios es fiel. Y durante esta semana nos dimos cuenta en la historia específicamente de Isaac, porque es Isaac el quien toma ahora el protagonismo durante esta semana. Vemos cómo él es llevado con su padre al monte Moria. Nos damos cuenta también que es allí donde Dios provee. Vemos también la muerte de su madre, cómo él también llega a poder tener una esposa. Y finalmente también nos comenta durante esta semana el hecho de que Abraham se vuelva a casar. Entonces yo siento aquí que el Señor nuevamente vuelva a reafirmar el pacto que él había realizado con su padre Abraham, pero siento que esta semana el personaje principal, antes de ir avanzando, antes de comenzar el podcast, íbamos comentando con Rodrigo. Rodrigo no tenía no tenía la misma respuesta, pero quizás a lo mejor ahí abordarla. Pero siento que de esta semana el personaje principal llega a ser Isaac. No sé qué opinas tú, Rodrigo. Sí, por supuesto que Isaac toma un papel fundamental, pero en la primera parte me parece que aunque Isaac es fundamental porque va a ser su figura un tipo de Jesús, ¿cierto? Los amigos que nos están escuchando entenderán que el tipo, ¿cierto?, se hace referencia a que es una figura de lo que iba a ser Jesús, es decir, el hijo que es entregado para el sacrificio. Sin embargo, como veníamos en la línea de Abraham, ¿cierto?, vemos que Abraham tiene una prueba de fe, y en la prueba, ¿cierto?, de entregar al hijo para que sea sacrificado sin entender bien por qué lo está haciendo. Va a dar mucho para pensar. De hecho, hay mucha gente que ha escrito acerca de esto, que habla acerca de esto, y bueno, vemos, ¿cierto?, la idea de que Dios está pidiendo un sacrificio humano. Ya partiendo de ese punto de vista, ¿cierto?, podemos hacer un análisis, pero también hay un análisis filosófico acerca de la moralidad de Abraham, ¿cierto?, de su ética, ¿verdad?, al entregar a su hijo. Pero también vemos nosotros los cristianos un acto de profunda fe. Y yo creo que este es el último gran acto de fe de la vida de Abraham, es decir, el entregar a su hijo, al hijo que Dios le había prometido, al hijo que había esperado por tanto tiempo, y ahora, ¿verdad?, él está dispuesto a llevarlo, ¿cierto?, a este monte. Ahora, el monte Moria también, que es un lugar muy emblemático o muy enigmático para algunos, que creo que podemos abordarlo también ahora, ¿cierto?, para que los maestros que nos están escuchando, los hermanos que nos están escuchando puedan tener también algunas otras ideas acerca de esto. Pero no sé si aquí ustedes quieren comentar algo más acerca de este mismo acto, ¿cierto?, de este mismo hecho, de que Abraham va a sacrificar a su hijo por pedido de Dios. Dicho sea de paso, otras religiones monoteístas como es el Islam, ellos ven esta misma historia, también la cuentan, pero desde otra perspectiva, ¿cierto? Ellos enseñan que Ismael fue el hijo que Dios mandó para sacrificar, pero nosotros en la palabra de Dios, y que creemos que es la verdad total, ¿cierto?, sabemos que es
Isaac, ¿cierto? El hijo de la promesa. A mí me llama la atención cómo dentro del cristianismo o de la Biblia los montes siempre están presentes. En el monte Sinaí, Moisés sube y recibe las 2 tablas. En el monte Moriah, tiempo antes, está allí Abraham y él está a punto de entregar a su hijo. En el monte de los Olivos, Jesús se eleva y va en oración. En el monte de la calavera, Jesús es crucificado. Los montes siempre están presentes dentro de la religión, del desarrollo de la historia de la redención, por así decir, como un lugar en donde el hombre está más cerca de Dios, ¿no? Como un lugar en donde yo me elevo para poder acercarme un poco a Él. Y esta no es la excepción, porque si bien va a ser un sacrificio en el lugar alto acá Abraham, a su hijo, él está buscando estar más cerca de Dios. Siempre está presente la necesidad de estar más cerca de Dios. El monte es el lugar en donde yo estoy más cercano al Señor y donde Isaac finalmente queda liberado. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, yo veo aquí 2 aspectos bien importantes en este relato y quiero leer la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. Dice, y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí en este acto yo veo dos cosas importantes que también durante estas semanas estuvimos viendo. Lo que conlleva un juicio y también detrás hay gracia. ¿El juicio dónde está? El juicio está específicamente en probar la fe bíblica o la fe en este caso de Abraham. Ver a qué nivel está Abraham en relación a su fe, al poder creer y confiar en Dios. Y detrás de ello también nos damos cuenta y vemos la gracia del Señor, donde es aquí donde Abraham le dice a Isaac que Dios proveerá el cordero. Ahora, Rodrigo, quizás yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será posible que Abraham le mintió a Isaac cuando le dijo que Dios iba a proveer el cordero? No, mira, yo pienso que primero que todo Abraham va con una profunda fe, como ya lo habíamos dicho. No es que le mienta, porque el Señor había ordenado el sacrificio, pero Abraham, por ahí también alguna escritora va a hablar, ¿cierto?, que Abraham tenía la suficiente fe para pensar que incluso si mataba a su hijo, Dios podría haberlo resucitado, y que de alguna manera el Señor iba a proveer lo necesario y que finalmente Dios es lo suficientemente completo como para que todo lo que iba a ocurrir allí fuera obviamente conforme a su voluntad y Dios iba a hacer lo que estimara conveniente. Entonces de alguna manera vemos que Abraham, no quiero pensar que le miente, tal vez no le dice directamente qué sacrificio estaba pidiendo Dios, simplemente lo lleva, ¿cierto? Tal vez si él hubiese contado esto, se hubiese visto entorpecido el propósito del Señor, porque que Abraham tuviese esta fe no significaba que también la iba a tener su esposa o la iba a tener su hijo. Entonces esta era una lucha interna entre Dios y Abraham. Por lo tanto no se le cuenta nada. Ahora, referente a lo que venía diciendo Nicolás, ¿cierto? Que Dios le pida a Abraham que lleve a Isaac a este monte en forma particular, no es cierto, una cosa antojadiza, sino que tiene un propósito. Nosotros creemos que el monte Moriah es el mismo lugar donde hoy día está Jerusalén, donde después, ¿cierto?, estuvo allí lo que nosotros conocemos como el monte Sión, ¿cierto?, donde después se emplazaría el lugar, ¿cierto?, del templo. Ahora, hay algo bien interesante allí porque los judíos creen que desde esa roca donde el Señor manda, ¿cierto?, que Abraham sacrifique a su hijo, o desde ese lugar donde estaría esa roca, ¿cierto?, los judíos creen que de allí se originó el mundo. Y los musulmanes también lo tienen como lugar sagrado. De hecho hay un lugar en disputa allí, ¿cierto? Entonces es un lugar que tenía un significado bien especial y, como bien decía Nicolás, representan los montes como esta búsqueda, ¿cierto?, de encontrar la cercanía con el Señor. Yo creo que el Señor manda a Abraham a ese lugar porque quería estar cerca de él y probar su fe. Y de alguna manera también se va a ver la prueba de Isaac, porque Isaac era un hombre joven que perfectamente podría haberse zafado, ¿cierto?, de su padre y haber huido de ese lugar. Sin embargo, vemos la entrega también de Isaac. Por lo tanto, yo creo que Abraham no es que le mienta, sino que yo creo que Abraham había educado lo suficientemente bien a Isaac para que fuera obediente al Señor. Y es por eso que también Isaac es el hijo de la promesa, porque es un hombre obediente, es un hombre que está dispuesto a ir donde Dios lo mande
y después dispuesto a cumplir también los propósitos de Dios, así como Abraham. Entonces, como hemos visto en las semanas anteriores que Abraham era un fiel participante del pacto, vemos que Isaac demuestra claramente que también lo es. Sin duda alguna es muchísimo lo que podemos decir de esto. Da para mucho ver la obediencia de Abraham, pero la gran y aún mayor obediencia de Isaac, ¿no? Al permitirse ir allá. Pero vemos la tipología de ese Dios proveerá, en donde logramos notar que ese cordero que finalmente es sacrificado en ese lugar por la fe de Abraham, ¿cierto? Y por la respuesta divina, se refiere a ese cordero declarado desde la creación, ¿no? Que podemos encontrar ahí en Apocalipsis 13:8. O ese mismo cordero también en el altar, Génesis 4:4. El cordero revelado a Abraham, Juan 8:56. El cordero sacrificado en el Calvario, Juan 19:30. Y finalmente el cordero que celebrado en la cena. Siempre está esa imagen del cordero que va a limpiar finalmente el pecado del mundo. Dios sin duda alguna no iba a permitir que Isaac muriera como sacrificio. ¿Por qué? Porque Isaac no era la persona llamada a ser sacrificada por la humanidad. Por eso siempre se usan tipologías, como son los corderos, o las aves a veces también, que vemos ahí en Levítico. Solamente Isaac iba a mostrar la fidelidad que Dios tiene al hombre. Querido Brian, por favor. Sí, yo quiero tomar un tiempo que la lección comentaba sobre el verbo, proveer. Ya, especialmente donde Abraham le menciona a su hijo que Dios proveerá. Y aquí es el verbo que utiliza, comenta la lección, que es, en pocas palabras, que significa que proveerse a sí mismo. Esto también es un aspecto bien literal, donde aquí nos damos cuenta de que en este acto Dios tiene claro, y el objetivo de él es poder grabar en la mente de Abraham la realidad de un evangelio, así como también probar la fe de él. Pues Dios manda a sacrificar a su hijo, ahí como lo comenta nuestra escritora cristiana Elena de White en Patriarca y Profeta. Pero sucede que después de esta situación, después de que Dios manda a Abraham sacrificar a su hijo, Abraham toma una decisión bien importante que la vemos en el capítulo número 23 del libro de Génesis, que es allí donde Sara muere. Ya le llega una mala noticia a Abraham, y es allí donde Abraham dedica tiempo, y especialmente Moisés dedica mucho tiempo en relación a la muerte. Eso es lo que llama la atención, y especialmente es allí donde Dios le permite a Abraham establecerse, en pocas palabras, de lleno ya en Canaán. Yo veo aquí algo bien interesante, pues aquí donde es recién donde Abraham comienza a vivir y a disfrutar esta tierra prometida que Dios le había entregado. Sí, a mí me llama la atención cómo la muerte está rodeando esta historia siempre, ¿no? Cuando ahí Abraham sale de su tierra de Ur junto a su esposa y tenía miedo de que lo mataran. Como por ejemplo cuando Isaac estuvo a punto de ser sacrificado, ¿no? Y gustar la muerte. Sin embargo, Dios provee un cordero. Y ahora nos encontramos que la muerte finalmente llega al seno de la familia de Abraham. Sara baja al descanso, muere, sin embargo su historia continúa, no se detiene allí. Yo sacaría esta lección breve, de que en nuestras vidas la muerte siempre está rondando mientras estemos en este mundo, sin embargo es momentánea. Tenemos la posibilidad y la confianza de que algún día nuestros seres amados se levantarán de ella, así como Abraham la tuvo. Y eso nos ayuda a avanzar, a continuar confiados. Es por eso que si alguno de nuestros amigos que está escuchando en el corto plazo o largo ha sufrido el fallecimiento de un ser amado, tenga la confianza en que va a poder volver a verle. Y es como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, ¿no? Que tenemos derecho a estar tristes, pero no como los que no tienen esperanza. Sí, a mí, sumando lo que estaba diciendo, me gusta específicamente el capítulo 23, no porque me guste la muerte, sino porque encuentro tan hermoso, ¿cierto?, la actitud de Abraham, de este gran patriarca y hombre de fe, al enfrentar la muerte de su esposa. Dice que él va y hace duelo y llora. Lo encuentro muy conmovedor, muy lindo. Pensar de que un gran hombre de Dios que había vivido tanto, que había vivido tantas experiencias, que había estado en el monte Moriah, ¿verdad?, allí para sacrificar a su hijo, y ahora su esposa muere, y él a pesar de todas las experiencias maravillosas que tiene con Dios, dice que él llora y hace duelo, se lamenta, y todavía más busca una tumba para ella. Y finalmente, cuento corto, ¿cierto?, él logra sepultar a su esposa y todo, pero me gusta ver esa humanidad de Abraham. Finalmente, ¿cierto?, en este aspecto del ocaso de su vida, como él
sigue manifestando su humanidad a pesar de ser el amigo de Dios, este hombre grande de fe. Así es, queridos amigos, en algún sentido vemos que la vida continúa, luego de ese duelo, que no se tome como algo irrelevante, ¿no? Ese duelo, Abraham sigue haciendo su vida, de hecho se vuelve a casar luego de un tiempo. No recuerdo si la Biblia lo especifica, pero pasa algún tiempo y Abraham se vuelve a casar. Y también busca una esposa para Isaac. La vida no termina en la muerte, queridos amigos, queridos hermanos, sino que continúa. Mientras estemos en esta tierra y recordemos el sacrificio de Jesús, hay esperanza incluso para los que están durmiendo. Sí, sucede que aquí quiero comentar solamente unos par de segundos en relación a la muerte de Sara. El lugar donde él sepulta en los hijos de Et, como dice la Biblia, comenta especialmente en el libro de Génesis, capítulo 23, versículo 6, le da una expresión bien interesante que dice: tú eres un príncipe de Dios. Aquí nos damos nuevamente cuenta que Dios le habían mandado a Abraham con un objetivo, que pudiera ser bendición y también poder entregar un mensaje de un Dios monoteísta. Y aquí nos damos cuenta claramente que sus vecinos tenían, en este caso, esa información de parte de él. Como ustedes bien comentaban, es allí donde vamos avanzando en el libro de Génesis, el capítulo 24, versículo número 1, dice que Jehová había bendecido en todo a Abraham, pero faltaba algo. Su hijo ya tenía bastante edad y todavía no había encontrado su crush o su AP o quizá en este caso su persona idónea. Y es por esa razón que Dios envía a Eliezer a buscar a Rebeca. Ahora, Dios es bien, en este caso sabio, porque orienta también a Abraham para de alguna forma entregarle una buena compañera, con el objetivo también que tenía Abraham era de que el pacto y la simiente pudiera seguir avanzando. Entonces aquí es donde también hay una preocupación de parte de Abraham, primero como padre y segundo también como padre de la fe, para que su simiente pudiera seguir avanzando y para que obviamente al final pudiera nacer el Mesías tan esperado por cada uno de nosotros. Así es, notamos entonces como comentábamos que la vida continuaba. Ahora, la importancia de preocuparse con quién nos vamos a casar. Yo me imagino que esta parte tal vez va a ser un poco más larga dentro de este sábado cuando estudiemos la lección, porque buscar un hijo, un esposo o una esposa para un hijo o una hija idóneo, para que pueda ser una bendición en la familia. Esa es la gran pregunta, el gran desafío que tienen todas las familias, los que serán padres y los que son padres. ¿Con quién se va a casar mi hijo, no? ¿Con quién va a formar familia? Y la importancia de orar. Sin duda alguna, Abraham oró mucho al Señor para que la esposa de Isaac fuera la mejor, ¿no? Y de hecho ahí la encuentran apacentando y dándole agua a los camellos. Miren, es bueno que nosotros podamos preocuparnos de ello y orar mucho. A veces pensamos en las cosas espirituales solamente, pero las terrenales también son importantes para Dios. Por eso cuando Jesús enseña a orar, dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, también hay una preocupación material de parte de Jesús cuando enseña a orar a sus discípulos. Orar por el futuro esposo, por la futura esposa del hijo, de la hija, no es malo. Al contrario, usted está haciendo espacio, pidiendo a Dios que provea a alguien para seguir avanzando con la familia. Sí, sucede que aquí nos damos cuenta, quizás durante la semana, que hay dos aspectos bien importantes que la lección habla, especialmente la temática, que es la intercesión. La primera, en este caso, nos damos cuenta con el pacto, especialmente en el sacrificio de Isaac, que aquí, como comentaba Rodrigo, es un tipo de Jesús, es quien un intermediario, quien en pocas palabras es quien realiza la expiación mayor por nosotros, y especialmente vemos aquí a un Abraham, a un padre, orando y intercediendo también por su hijo. Posterior a ello nos damos cuenta que Abraham toma la decisión de volver a contraer matrimonio, especialmente con una mujer llamada Sétura, y él hace algo bien interesante en el capítulo 24, del versículo 67 en adelante. Nos damos cuenta que Abraham toma una nueva esposa y despide de alguna forma a los que no la acompañaban, con el objetivo en este caso de que Isaac comience ya a realizar y comience ya a establecer su familia, porque es importante también que el hijo pueda tomar su propio, en este caso, línea propia, en este caso, rumbo. Sucede que Abraham se comporta con los hijos de Sétura de la misma manera que lo hizo con los hijos de Agar. Sucede que es aquí donde también Abraham le da importancia a Isaac, más allá de los hijos que iba a tener o que ya había tenido con su otra esposa, con Sétura. Y toma la misma actitud de Agar
cuando toma a Agar, cuando toma a Sétura, pero a diferencia en este caso que lo hace con Isaac, que es hijo de Sara. Aquí nos damos cuenta también que aquí se vuelve a cumplir lo que Dios le había prometido a Abraham, que de parte de él iba a tener una nación, muchas naciones iban a ir de parte de él. Entonces aquí nos damos cuenta que la genealogía y el propósito que Dios tiene especialmente con Abraham, y Abraham con unirse en este caso con Sétura, es que a ella le da 6 hijos en comparación a otros 2 hijos, que Isaac e Ismael, y también aporta evidencia inmediata que la promesa de Dios de que Abraham sería padre de muchas naciones. Me gusta mucho esa terminología, ¿no? Abraham, padre de muchas naciones. Y cuando habla de muchas naciones no se refiere solamente a Israel, se refiere a Israel, se refiere a Moab, se refiere a regiones vecinas. Como toda esa región se ve poblada por la descendencia de Abraham. A Dios le gusta la multiculturalidad, por así decir. Le gusta que las cosas sean multicolor. Sin embargo, en Isaac había algo especial que las otras naciones no tendrían, que es el cumplimiento de la promesa a través de la cual vendría el Mesías. Queridos amigos, vamos a ir redondeando para terminar y algunas palabras al cierre para que vayan pensando. Comentar solamente lo siguiente previamente. Dios permitió que este mundo tenga muchos colores, sea multicultural. Dios también nos enseña de que la muerte es la última frontera a vencer, pero que ya está vencida por Jesús, y que no importa lo que pase mañana, el Señor estará con nosotros, así como lo ha estado con Abraham. Querido Rodrigo, algunas palabras para el cierre, por favor. Sí, yo creo que para redondear algunas ideas que me llaman la atención de la lección o de esta historia, ¿verdad?, que aborda la lección, es la fidelidad nuevamente, también la disposición, la entrega de Isaac, cómo Dios sigue dirigiendo las vidas de las personas en las distintas etapas en las que están enfrentando, y como bien decía Nicolás, ¿cierto?, la vida continúa y hay cosas, ¿cierto?, que el Señor va a preservar. Por ejemplo, el linaje de Isaac, aunque Abraham tiene más hijos, que de pronto esto es una parte media desconocida, ¿verdad?, de Abraham, cuando hablamos de los otros hijos que él tuvo. Sin embargo, Abraham tenía claro que la descendencia y que los bienes y que la herencia eran de Isaac, porque de Isaac vendría lo más precioso, lo más importante, que era el Mesías. Entonces, no sé, creo que es maravilloso ver cómo el Señor dirige la vida de la gente a lo largo de la historia. Y aunque Isaac es uno de los patriarcas de los que se habla menos, ¿verdad? Aquí hemos mencionado algunas cosas muy, muy superficialmente. La lección ustedes van a poder abordar mucho más, pero aún así es un hombre de gran fe, es un hombre reflexivo, ¿cierto? Dice que salía a meditar al campo. Entonces creo que podemos aprender mucho todavía más de esta gente. Comentar también algo y hacer algunas preguntas que podríamos hacer durante la lección, ¿no? ¿Cómo podemos poner en práctica esta frase que sacamos de limpio? La vida continúa incluso después de la muerte. También yo tendría un poco de cuidado allí, porque hay gente que tiene problemas como la depresión muchas veces. Entonces, a una persona que está pasando por un luto o por algún tipo de depresión momentánea o tal vez un poco más biológica, ¿no?, química, ¿cómo le podemos ayudar a que la vida continúe? Quizás yendo a un psicólogo. Creo que no es una mala idea, en la cual esa persona pueda luchar por seguir viviendo su vida, compartiendo con los amigos. Pero es una buena pregunta que uno puede dejar allí, porque vemos a un Abraham que sufre, sin embargo continúa. No es que haya sido todo esto de un día para otro, es un proceso. Así que también hay que tener ojo ahí con no ser livianos a la hora de abordar esto. Querido Brian, por favor, ¿qué nos puedes comentar para ir cerrando? Sí, durante esta semana vimos especialmente la gran importancia que Dios da en relación al libre albedrío, en relación al pacto salvífico que Él le entrega a Abraham, y especialmente lo vemos en su vida. Durante esta semana estuvimos viendo bastantes cosas, pero yo quiero cerrar especialmente con lo que comentaba hace pocos minutos atrás en relación a la intercesión. Nos damos cuenta que en la vida de Abraham y el sacrificio que él realiza, o Dios le ordena en este caso, dice que Isaac prefigura al Hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre, y también Abraham había entendido que en su avanzada edad debía en este caso avanzar especialmente con el acto de cumplir el pacto que Dios había establecido con él, para que a través de él pudiera venir prontamente el Mesías y especialmente poder vivir en la tierra prometida. El Señor nos prometió a cada uno de nosotros también una tierra prometida. Nos entregó también la vislumbre de tener hoy un intercesor llamado Jesucristo, que está hoy intercediendo por ti y por mí.
podamos hacer todos los esfuerzos como lo hizo Abraham en poder obedecer y especialmente interceder no tan solo por su familia, sino también interceder por aquellos que necesitan de Jesús. Muy bien, hay algunas cosas entonces que podemos decir para cerrar, así como lo hemos dicho, la importancia de la expiación y el poder de la oración, ¿no? Que vemos ahí en Eliezer, por ejemplo. Queridos amigos, vamos a ir cerrando, vamos a orar para terminar y motivarlo a que usted pueda planificar su clase de escuela sabática, que usted pueda también allí plantearse algunas preguntas a medida que la estudie y escríbela y hágaselas a sus alumnos y también piensen cómo poder usarlas con los diferentes tipos de aprendizaje que hemos comentado el día de hoy. Querido Brian, por favor, despídenos con una oración. Querido buen Dios, te damos las gracias porque a través de la vida de Abraham y especialmente durante esta semana nos dimos cuenta de la linda promesa que tú realizaste con él. Le enseñaste, Señor, de forma práctica que la muerte o el sacrificio de Isaac simbolizaba tu hermoso sacrificio que realizaste por cada uno de nosotros, con un objetivo, por amor y con el propósito de salvarnos. Señor, ayúdanos a cada día a poder meditar en ello y especialmente, Señor, también tener la vislumbre como lo hizo Eleazar de poder interceder en cada momento por cada una de las personas que nos rodean. Acompáñanos, Señor, durante esta semana, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.